Barreto. En marcha el deporte que apasiona a todos. El fútbol. Barreto. Gira, controla esa pelota, le tiene cerca a Duarte, sin embargo decidió con Auché. Va a la carga del rojo, el Riz. ¡Para! ¡Se le va al arquero! ¡Gol! ¡Gol! ¡De General Caballero! ¡Gol! Del rojo mallorquino, potente remate de Auché. Apareció entonces para definir Franco Costa. Aquí está la reiteración. La pelota que no pudo desviar con fuerza el guardameta aborigen. Remate vivoreante de Auché. Le complicó la vida al juvenil Pérez. Dejó entonces la pelota servida para Franco Costa. Franco Costa, el primero del partido. Franco Lautaro Costa, el argentino de 30 años en su partido número 10. Atención, la carga de Guaraní. González busca. Aquí va llegando Benítez. Se mete dentro del área. Ferfer que mete el taco. ¡Gol! ¡Gol! De Guaraní. ¡Gol! Del legendario, señoras y señores. Posible mano. Bueno. On-field review. De Ferfer entonces en ese primer control. Allí. Y sí. Ah, mirá. Termina tocando con la mano. La va a terminar anulando el árbitro. Esto allí. Derlis Benítez que va al VAR. Ya tiene la decisión también. Sí, y en el VAR está Derlis López. Se va a terminar anulando por mano. 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 Sí, señor. Está atacando Guaraní. Ojo que pierde en ofensiva el legendario el balón. Y entonces nace esta posibilidad con Franco Costa, que es veloz. Viene Franco Costa, levantó la mirada. Quien acompaña a Martínez, segundo en camino. ¡Golazo! ¡Gol! De General Caballero, golazo. ¡Gol! Mallorquino, y apareció la rápida salida, obra maestra, señoras y señores, de Franco Costa. Autopase excepcional, velocidad pura, encaró a la defensa, encaró al arquero, definió con calma, pelota adentro. Franco Costa pone mayor diferencia a favor de General Caballero y le está ganando por 2-0 a Guaraní. Auche tocando otra vez con Barreto, este para Viera. Se escapó Viera, puede rematar, sacó el disparo. Potente remate, buscando el tercero General Caballero. Apareció Wilder Viera, el ex Cerro Porteño. Juega para Martínez, excepcional carga nuevamente General Caballero, tercero en camino. Martínez, el pase atrás. El remate de Auché que se toma de la cabeza. Cuerpea y gana Franco Costa. Y es para tarjeta de roja directa. Roja. Roja directa para Matías Segovia. No dudó el árbitro del partido. La reacción del juvenil de Guaraní. Roja directa para Mati Segovia. Primeramente, Juan Martínez. Hay que elegir a la figura del destacado también. Es propiedad de Francisco López, el señor comentarista. Avanza Barreto. Insiste ahora para General Caballero. Puede el tercero llegar. Puede llegar el tercero. Ahí está. ¡Gol! ¡Gol! Señoras y señores, gana, gusta y golea al legendario de local Banda General. Aquí apareció entonces Derlis Martínez para sentenciar el tercero, para sentenciar el partido. General Caballero en su historial le gana por primera vez a Guaraní y le está ganando por goleada, por 3-0 al legendario. Tiro libre, avanza, señores, atención que viene. La marca en el fondo es de General Caballero. La gran final de la Sudamericana. Vamos a vivir como siempre por Partido Sport cuando aquí está Román. El zapatazo, gol. ¡Gol!
aquí, señoras y señores, el despeje y apareció el zapatazo soberbio, disparo por parte de Román. Fíjense el remate al ángulo, golazo. Y decíamos, es la posición allí. El del rechazo no hay desvío. Convocan a Benítez también entonces para que pueda participar del debate con los miembros del VAR. A ver. No sube al marcador. Offside. Posición adelantada que marca. Sí. Bueno, Fina posición. Pero offside entonces, a fin de cuentas. Offside de VAR. Esta es la acción. Offside de VAR. Porque no hay desvío del hombre de General Caballero. Concluye el partido en el estadio Carendí. Señoras y señores, el dueño de casa, el General Caballero de Juan León Mallorquín, le superó y le ganó bien a Guaraní Sí, señor. por 3-0.